Bueno, vamos a explicar un poco el trabajo, vamos a reexplicar un poco lo que debemos hacer en el trabajo, ¿sí? En el trabajo de cálculo de circuito seccional y selección de conductores. Lo que deberíamos haber hecho en el trabajo es completar este cuadro lo vamos a hacer siempre, porque va a ser nuestra base para saber intensidades, secciones de conductores, ¿sí? Eh, para saber cuánto soporta el cable, la IZ que tiene, ¿sí? Y para saber los valores que yo tengo, los valores que van a tener mis protecciones cuando yo las voy a seleccionar, ¿sí? Este cuadro se explica acá abajo cómo se va a llenar, ¿sí? Acá abajo se explica, tiene el punto 1, el punto 2, el punto 3, ¿sí? Y el punto 4, ¿sí? Ahí se va explicando cómo debo llenarlo, ¿sí? Y ahí abajo tiene un ejemplo de cómo yo debería llenar el cuadro, ¿sí? Bien, excelente. Yo voy a comenzar explicando un poco cómo se comienza calculando el cuadro, ¿sí? Yo voy a tener en una primera instancia, ¿sí? La potencia del circuito de iluminación de uso general, que lo voy a tener porque tomé los datos de la instalación. Voy a tener la potencia del toma de uso general 2 y el toma de uso general 3, por ejemplo, ¿sí? Y un cuarto circuito que es 1200, que es de alimentación pequeños motores, ¿sí? ¿Cómo voy completando el cuadro? De acuerdo a la tensión, que en mi caso sería monofásica, que es 220, divido las potencias, todas las potencias por 220 y voy obteniendo mi valor en amperes, ¿sí? Incluido el circuito seccional, ¿sí? El valor de IB, ¿sí? Que es el valor del cálculo, es el valor que me va a consumir cada circuito de la instalación. Y me va a dar la IB del circuito seccional que representa la suma de todos los circuitos, ¿sí? Representa la suma de todos los circuitos, pero yo lo obtengo dividiendo la potencia total, divido 220 y obtengo la IB del circuito seccional, ¿sí? 1,5 me dice la EA que tengo que utilizar para circuitos de iluminación, para toma de uso general 2,5, ¿sí? Para alimentación pequeños motores también. Y acá yo debo seleccionar la sección del conductor, ¿sí? Bien, acá voy a parar y ya voy a poner el paso 1. El cálculo de IB está realizado en el cuadro, porque es lo que acabo de hacer al dividir las potencias por el voltaje, ¿sí? Ahora viene el paso 2, ¿sí? En el paso 2 yo tengo que seleccionar el tipo de conductor que voy a utilizar, ¿sí? En mi caso, o en nuestro caso, ¿sí? Yo voy a utilizar, por ejemplo, un cable AFUMEC 750, ¿sí? El paso 2 es la elección del conductor a partir de su corriente máxima admisible, ¿sí? Y yo acá pongo los datos, ¿sí? Todos los datos que tengo del catálogo. Este es un resumen de los catálogos porque yo al propietario le voy a decir, yo utilicé este tipo de cable, ¿sí? Y le voy a facilitar el catálogo para que él, sumado a estos datos, pueda verificar un montón de datos más y características técnicas, mecánicas, físicas y químicas y eléctricas, por ejemplo, que tiene el cable, ¿sí? Pero yo le pongo ahí, utilizaremos cable FUMEC 750 con protección termoplástica, PVC, del fabricante Prysmian. Suponemos una temperatura de 40 grados centígrados. La canalización, esto es importante, tengo que poner por dónde voy a pasar los cables, ¿sí? Porque puedo soterrarlos, ponerlos directamente enterrados, puedo ponerlos en bandejas lisas, puedo ponerlos en bandejas con orificio, ¿sí? Puedo ponerlos por cable canal, ¿sí? Esto es importante, por dónde van a pasar los cables, ¿sí? La cantidad, 2 conductores más puesta a tierra, y coloco, como para todos los circuitos utilizaremos cable de la misma marca, en página 51 del catálogo Prysmian obtenemos los datos necesarios al pie, obtenemos los datos necesarios, ¿sí? Al pie del cuadro de características técnicas IRAN obtenemos datos que nos darán los factores que afectan la IZ, ¿sí? Bien, excelente. ¿Qué hago entonces? Yo tengo que ir y poner la IZ del cable, ¿sí? De este lado, y la IB de este lado.
Si ustedes se fijan, por ejemplo, yo me hago esta pregunta, ¿de dónde saco IZ para el circuito de iluminación? Yo sé que la EA me dice que es 1,5 la sección que tengo que utilizar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale 15? Ese 15 sale del catálogo. Yo voy a ir al catálogo Prysmian, ¿sí? Tengo mi cable FUMEX 750, tengo todos los datos y más, ¿sí? Que pueden ser de utilidad. Acá tengo un montón de datos más que me va dando características del cable. Esto tiene que tener siempre el cable, ¿sí? Que lo tiene que aprobar IRAN y el sello de seguridad tiene que estar, si no ya vamos a tener que discutir eso, porque el cable tiene que cumplir con esas condiciones. Bien, y acá, fíjense, estos son un montón de características del cable, ¿sí? Acá está la sección del cable, ¿sí? 1,5, 2,5, 4, 6, 10. Y acá tengo IZ, ¿sí? Esto representa para mí IZ, ¿sí? Fíjense, yo tengo para 1,5, la IZ de mi cable es 15, ¿sí? Y es la condición 1, ¿sí? Esta condición, el catálogo me ayuda a saber que esa condición son 2 conductores cargados más puesta a tierra, ¿sí? En cañería embutida, en mampostería, caño metido dentro de la pared y a una temperatura de 40 grados centígrados, ¿sí? En esas condiciones, ¿sí? El cable soporta 15 amperes, ¿sí? O sea que los dos factores que yo puedo multiplicarlos, que tengo para multiplicar, que es la temperatura, que son a 40 grados centígrados, y la condición de agrupamiento, son los dos factores 1, ¿sí? Son los dos factores 1, ¿sí? Porque yo tengo un solo circuito pasando, 2 conductores cargados, es una ida y vuelta a una lámpara, pasa por un punto y vuelve, y la temperatura es de 40 grados centígrados. Los dos factores, según esto, son 1. ¿Cómo me doy cuenta, profe, que esos dos factores son 1? En el catálogo, ¿sí? En la página 29, será la página 29, vamos a verificar eso que nos da el fabricante, que nos ayuda a no tener que venir acá y chequearlo, ¿sí? Vamos a ver esto, vamos a fijar la atención en esto, ¿sí? Cuando la temperatura de servicio es 40 grados, el factor de temperatura mío para un cable con aislación de PVC es igual a 1. Por ello, yo aquí pongo como factor de temperatura 1, ¿sí? Pongo la IZ, que es lo que soporta el cable, que es 15, que ya lo vimos. El factor de temperatura, sin ir a la página 29, ahí mismo el fabricante debajo del cable FUMEX me dice que es 1. Yo voy, chequeo y veo que es 1. El factor de agrupamiento tiene que ver con cuántos circuitos van a pasar por la cañería. Yo ya sé que va a pasar un solo circuito, ¿sí? Vivo y neutro, tierra. Bueno, eso está reflejado acá, si ustedes se fijan. Cantidad de circuitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno. Agrupados en el aire sobre una superficie, embutidos o encerrados. Yo los tengo embutidos en una cañería, a los dos conductores, ¿sí? Tengo un solo circuito, ¿cuánto es el factor? 1, ¿sí? Entonces verifica. ¿Sí? Me doy cuenta de los factores. Factores de corrección por temperatura, ¿sí? Y por agrupamiento, ¿sí? Si un factor como el de temperatura llega a cambiar porque tenemos más temperatura, ya ese valor que es 15 que nosotros tenemos acá va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar, ese valor cambia, ¿sí? Este valor que está acá va a cambiar. Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando cambia algún factor, ya sea el de temperatura o el de agrupamiento, nosotros tenemos que ver eso porque puede llegar a cambiar. Este valor cambia si cambia algún factor. Por ello, yo acá, al multiplicarlos por los factores, veo que se va a mantener el valor, porque como son uno ambos factores, esto no cambia. Entonces, cumple esta condición el cable, ¿sí?
Es por ello que los pasos son importantes, porque yo estoy verificando lo que estoy haciendo en el cuadro, ¿sí? Estoy verificando lo que estoy haciendo acá. Por ello es importante, ¿sí? Fijarme o prestar atención a los factores de agrupamiento, ¿sí? Bien, eso lo voy a hacer con todos los cables que tengo, con todas las secciones. Fíjense, para el TV, en el caso del TV yo tengo 2,5 que soporta 21, ¿sí? APM igual soporta 21, su sección es 2,5, si yo me fijo en el catálogo es 2,5, ¿sí? 2,5 soporta 21. Los multiplico a estos 21 amperes por los factores, no cambia, o sea que sigue cumpliendo la condición. Fíjense en que 21 sigue siendo más grande después que yo los multiplico por los factores, aún sigue siendo más grande. 21 sigue siendo más grande o igual que 10, 21 sigue siendo más grande igual que 5,45, etc. ¿Sí? Por eso es que hago esa verificación yo y multiplicarlo por los factores. Bueno, esta es la primera reexplicación del tema este, ¿sí?